Estamos de nuevo en Conectados Online, este programa, este desafío telemático que nos permite viajar a través de Chile. Nos trasladamos en esta ocasión a la región de Coquimbo, específicamente a la ciudad de La Serena, y nos recibe en su hogar el diputado del Partido Socialista, don Raúl Saldívar. Le saludamos, diputado, y para ahorrar tiempo, entrando de inmediato en materia, nos comentaba fuera de micrófono que el sentir transversal de los parlamentarios de oposición y de otras fuerzas vivas es pedir unas medidas más radicales, específicamente la cuarentena en su región. ¿Cómo está, diputado? Y entremos de inmediato en materia. ¿Qué tal, Alex? Muy buen día, encantado de saludar y de tenerte virtualmente en nuestra región. Muchas gracias. Efectivamente, nuestra región de Coquimbo ha tenido en los últimos días un explosivo crecimiento en el caso de los contagios, lo que nos tiene muy preocupados, porque la capacidad de camas y las posibilidades de enfrentar la situación crítica de esta enfermedad en el nivel hospitalario se va a hacer un tanto compleja. Va a haber una fuerte presión sobre el sistema y un estrés sobre los funcionarios, y al mismo tiempo la comunidad va a ver con preocupación cómo esto va aconteciendo. Por lo tanto, hemos creído que los centros más poblados de la región al menos debieran tener una declaración de cuarentena para evitar que esto continúe aumentando y desplegándose por el territorio, dado que ya se ha visto que al comienzo, hará cosa de unos 20 días, había comunas que todavía estaban libres de esta situación, pero Sí. ya el virus copó la región completa. Por lo tanto, se encuentra disperso y en cualquier sitio, y eso evidentemente implica una pérdida de la trazabilidad y una situación compleja que conviene continuar abordando con medidas más radicales desde el punto de vista de evitar el aumento del contagio, para que no deriven esos pacientes más tarde en los hospitales demandando necesidades de camas críticas, ventiladores, mecánicos, etcétera, etcétera. Por lo Diputado, tanto, dos preguntas en una ahí, sí, perdón la interrupción. ¿Cómo está la capacidad hospitalaria en su región? Cuéntenos, dónde va básicamente la gente? Porque hay mucha gente del interior que quizás no tiene la posibilidad de llegar a la capital regional o a La Serena. ¿Dónde se atiende sí. principalmente la gente? Los tres centros que están mejor dotados para esto son Coquimbo, La Serena Ujú. y Ovalle. Y es donde precisamente se concentra la mayor cantidad de personas. Debe haber un 75-80% de la capacidad de camas críticas ya ocupadas, con personas de la región y traídas también de la capital. Por lo Claro. tanto, hemos sido una de las regiones que acoge pacientes que no han tenido capacidad hospitalaria de atención en otras regiones o por falta de respiradores, derechamente. Así Ujú. que, por lo tanto, aquí en la región ha habido esa cabida y, sin embargo, las autoridades aseguran que va a ir aumentando gradualmente en los próximos días el número de camas críticas y también de ventiladores. Esperemos que así sea, pero esperemos también, además, que no sea necesario y que este asunto se detenga en el punto de partida. Y para eso se necesita, evidentemente, la cuarentena y medidas mucho más radicales, que están ligadas esencialmente a evitar el contagio entre personas. Claro, pero por ejemplo, diputado, hemos visto estudios georreferenciales de diferentes digo, entidades respecto del cumplimiento de la cuarentena de la población en la región metropolitana que rondea así aproximadamente un 30%, es decir, el 70% no lo cumple. ¿Usted cómo avisora eso en su región y principalmente en los centros poblados cuando tenemos gente que necesita desplazarse para ganarse, digamos, el diario sustento, lamentablemente? Sí, el problema es que hay que entender en el país y entenderlo bien, no a medias, que el abordaje, o mejor dicho, el modo o la estrategia de salud pública que aborde el tema de la pandemia tiene que ir asociado de medidas de carácter social y económico. Si no Apoyo, funciona de claro. esa manera, porque tiene una cierta integralidad la problemática, entonces simplemente no funciona, porque las personas no van a respetar la cuarentena. Y aquí hay que hacer primero un trabajo donde los más indicados, a mi juicio, son los funcionarios de la atención primaria en salud, dotados, por supuesto, de recursos, no mandarlos ahora con lo que tienen puesto, Claro. sino con recursos, para que lleguen a los territorios, hagan la detección de los focos de mayor preocupación, que pueden ser potencialmente focos de contagio, trabajen en equipo con las personas, con organizaciones que permitan educar para que haya más conciencia y de esa manera ir frenando. Y en segundo lugar,
Creo que las medidas sociales, las medidas de carácter económico son fundamentales, con el ingreso familiar de emergencia, con una mayor cobertura. Ahora se subió a 100.000 pesos, eso ya es un avance bastante sustantivo. Permitiría de algún modo ir generando el cordón que protege a la comunidad de los avances y de la penetración de este virus. Ahora, En ese marco, diputado, ¿usted cómo califica este plan de cajas de alimentos? ¿Cómo va eso en su zona? bueno, el plan de caja de alimentos, tengo que separar las cosas. Sí. Uno, la caja es muy bien acogida por la persona que la recibe. Ujú. Hay algunos que no la reciben y dicen no la necesito, entrégala en la casa siguiente. Esto ha ocurrido muchas veces porque Muy no, bien. no hay una lista previa, un trabajo previo coordinado para saber a quiénes efectivamente se va a entregar la caja. Parece que fue Y todo implementado muy rápido. exactamente, por la rapidez, por la velocidad, ese afán de mostrar eficiencia que termina finalmente demostrando ineficiencia en varias Ujú. materias, ya la hemos visto en este gobierno. Pero además el tema de la caja implica un despliegue para poder entregar 2.500.000 cajas enorme, que no se consideró. Hay una operativa detrás de eso que es muy costosa, del punto de vista del traslado, de armar las cajas, de la distribución, en fin. Hay toda una problemática que, como digo, no se previó. Y aquí hay malestar entre varios alcaldes porque estiman que la distribución no es justa, que hay una serie de situaciones donde finalmente terminan los alcaldes, ¿ah?, resolviendo el asunto, y por lo tanto se pierde un poco el sentido de que el gobierno central ha tomado una medida importante para que todas las personas vulnerables reciban su caja, porque termina siendo el municipio, los fondos regionales, los que están detrás de esto, y se desdibuja el compromiso central. Pero sin embargo, cuando hay que hacer control en las regiones, ahí está el gobierno central manipulando desde la moneda todo lo que acontezca en las regiones. Pero cuando hay que hacer gastos, son las regiones las que se ponen. Ese Sí. contrasentido también incomoda, ¿ah? Incomoda mucho en la región. Y ustedes además nos contaba, diputado, tienen una figura distinta para administrar, no sabemos bien qué, que es la delegada presidencial. Cuéntenos más detalles de esta personera que está en su región trabajando. Sí, nos ha sorprendido mucho la designación de una delegada del presidente de la República en la región. Y ha sorprendido porque nadie se lo esperaba. Y es evidente y notoriamente innecesario tener en la región una delegada. Yo no me estoy refiriendo en particular a la persona, sino a la figura Claro, del sí, delegado, ¿ah? sí. Sea quien fuere, hacemos abstracción, sino que nos dedicamos a la figura, porque en la región simplemente la situación se puede llevar sin ningún inconveniente. Aun cuando varias personalidades de la región están con contagio COVID-19, la intendenta, el seremi de gobierno, el alcalde de Coquimbo, una consejera regional. Y en ese cuadro no se justifica para nada una persona que vaya a representar al presidente, porque el presidente es representado por la intendenta y si ella no está, tiene subrogante en el gobernador de Elqui, que es el gobernador que tradicionalmente subroga a la intendenta y lo hace con toda la potestad, con todas las facultades, por lo tanto no se requiere a nadie. Eso significa simplemente un menosprecio de las capacidades regionales. Y además, una persona que no tiene la expertise en las materias de salubridad pública tendría que hacer simplemente tareas administrativas, lo que indica que todo el cuadro regional en el ámbito administrativo pareciera no tener tampoco las competencias. Así que esto, a mi juicio, no tiene ningún sentido y por otro lado no es prudente ni oportuno, sobre todo porque estamos en vísperas de tomar decisiones regionales, entre otras, elegir un gobernador regional para Sí. ganar en el ámbito de la autonomía y en otros planos de la vida regional que demostrarían capacidades, competencias que de algún modo van a ser fundamentales para ir descentralizando de manera objetiva y real el país. Pero poner un delegado al presidente en una materia como esta parece absolutamente innecesario. Diputado, por último, preguntarle rápidamente cómo está la situación económica de su región. Está muy cerca de Santiago, hay desplazamientos de los ciudadanos de Santiago a segundas viviendas y también, obviamente, por la situación sanitaria, la parte hotelera, la parte turística está absolutamente suspendida, podríamos decir. Sí, bueno, en la región nuestra es sitio privilegiado para segundas viviendas, sobre todo en el Sí. borde costero de la región que es reconocido por sus playas, en fin. Y eso hizo en un comienzo que muchas personas se confundieran y
pensaran que la cuarentena podía ser útil para tomarse un relax en el borde costero de la región de Coquimbo. Ir a la playa, claro. Tranquilamente, Ir a la playa. Un verdadero paseo. Pero la verdad es que eso fue muy nefasto y fue una de las razones por las que se empezaron a producir algunos contagios al sur de la región de Coquimbo. Por otro lado, eso por suerte se controló y ahora tenemos el problema de que el empleo evidentemente se agudiza con una crisis muy fuerte porque el sector turismo en este minuto está absolutamente congelado, criogenizado, no tiene ningún movimiento. El área gastronómica, el área hotelera, los servicios turísticos propiamente tales, los guías turísticos, tienen problemas tremendos que le hacen bastante imposible una subsistencia adecuada en estos días. Así que ahí hay un campo en el que es necesario entregar ayuda y además la locomoción colectiva menor, el traslado de estudiantes por estos pequeños buses escolares, todo eso forma parte de un cuadro muy crítico, además del comercio y otros ámbitos que sin duda van a requerir mucho apoyo. Recordemos que la región nuestra, Alex, no tiene industria, es una región básicamente extractiva, agricultura, minería y por otro lado comercio y servicios, particularmente servicios financieros. Entonces esa estructura económica es muy frágil ante una situación como esta. Por lo tanto, bien, diputado, necesitamos mucha ayuda. Bueno, estamos llegando al término de este desafío telemático, agradeciendo su amabilidad doblemente, diputado, debido a los problemas técnicos que sufrimos por ahí, y agradeciendo, reiteramos su disponibilidad acá a través de Cámara de Diputados Televisión. Gracias, don Raúl. Muchas gracias, Alex, y sobre todo por estar en nuestra región, aunque sea de manera virtual, pero para nosotros es una cosa muy apreciada, aparecer en pantalla desde aquí en la región de Coquimbo. Muchas gracias, muy amable, don Raúl, y a cuidarse.